El donador, no sé si tiene... Bueno, la clase que vamos a dar hoy se llama ¿A quién pertenece la Torá? Es un nombre un poco raro, ¿no? Obvio que no es una pregunta que quizás estaría de más, ¿a quién pertenece la Torá? Pero hay algo un poco más oculto en todo esto. Y vamos a empezar aprovechando que ya estamos prácticamente en la víspera de Hag HaShavuot. La Torá, el último pasuk de la Torá, en la última perashá, dice Ulhol Ayad HaZaká, Ulhol Hamorá Gadol, Asher Asa Moshe Le'anei Kol Israel. Ahí dice que ahí explica Ulhol Ayad HaZaká, la mano fuerte, Ulhol Hamorá Gadol, y todo el temor tan grande, Asher Asa Moshe, así dice el último versículo, el último pasuk que hizo Moshe, Le'anei Kol Israel, delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Si vamos a ver ahí, Rashi explica, cuando dice Asher Asa Moshe, ¿qué dice? Que Moshe, o sea, que hizo Moshe, dice ahí, el pasuk dice, Ishar Kojaja Sheshibarta. Ahí eso se refiere que Hazaku Baruch, ¿sí? Shkoyach, que rompiste la Torah. El último pasuk que habla de todo el Sefer Torah, dice que Moshe Rabbenu decidió tirar y romper las lujot delante de los ojos de Bené Israel, delante de los ojos de Bené Israel. Y Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo. Por eso le dijo, como dice Rashi Shenemar, Asher Shibarta, Hazaku Baruch, que rompiste la Torah. Así termina, si alguien vio Rashi en la última perashá de la Torah, y si alguien lo leyó, se tiene que sorprender. Esa es la última perashá, es el último pasuk, así dice Rashi, Hazaku Baruch, que rompiste la Torah. La Torah nos cuenta lo que es la grandeza de Moshe y cómo elogia la Torah a Moshe, Hazaku Baruch y Shar Kojaja, de que rompiste la Torah. O sea, la misma Torah lo está elogiando. ¿Qué pasó? ¿Por qué elogia la Torah a Moshe Rabbenu que rompiste la Torah? Tenemos que saber una cosa, que todo tiempo que no se había entregado la Torah estaba en el Shamaim. Cuando la Torah se entrega a Am Israel, se transforma en la Torah Loba Shamaim. La Torah ya no está más en el cielo. Después de que fue entregada la Torah a Moshe Rabbenu y al pueblo de Israel, le pertenece la Torah al pueblo de Israel y a nadie más. Ahora vamos a ver eso. Y vamos a ver cosas que quizás nunca las escuchamos y cosas sorprendentes. O a veces quizás las escuchamos pero no pusimos atención. El Rambam en Maimónides escribe él, que la Torah no se puede cambiar. La Torah no hay cambio porque aunque viniera un nabí, aunque viniera un profeta y diga que Hashem lo envió, como ocurrió, que Hashem lo envió para anular tal misbah de la Torah, dice el Rambam que ese es un nabí sheker, ese es un nabí, es un profeta falso, porque la Torah no pertenece al Shamaim, la Torah no pertenece al cielo, para que envíen desde ahí a alguien para notificar alguna cosa. O de repente que venga alguien y diga no, porque como ocurrió con Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, que luego dijo no, que la Torah, sí, la Torah, pero ya después vino Dios y me vino en un sueño, o vino otra persona y me dijo que ahora está el Nuevo Testamento y por lo tanto el Viejo Testamento ya quedó como Viejo Testamento, porque alguien vino y se lo dijo en un sueño o se lo reveló. Dice el Rambam, no existe que nadie pueda venir a decir que la Torah, una sola misbah de la Torah, a cancelar. La grandeza de Moshe es que él puede, según su dat shelemet, según su conocimiento, él puede decidir en qué momento romper y tirar y romper las lujot. Esa es la grandeza, eso es lo que vino a decir la Torah, eso vino a elogiar. Cuando Moshe Rabbenu vio que el pueblo de Israel estaba pecando con el abón del Egel, con el becerro de oro, entonces Moshe, cuando vio eso, Moshe demostró que con este hecho Moshe demostró que ahora nosotros somos los dueños de la Torah. ¿Por qué?
Una persona puede romper algo que es ajeno. Yo puedo ir a la casa de otra persona y romper algo, no puedo. Pero si en mi casa quiero romperlo, lo puedo romper. Para romper algo tengo que ser el Baal Habayit. Para poder romper algo tiene que ser mío. Moshe demostró que ahora él era el dueño de la Torá antes de entregársela al pueblo de Israel. Y por lo tanto, él sí podía romper la Torá cuando decidió romperla, porque la Torá ya no es Bashamayim. En el momento que se la entregan a Moshe Rabbenu, en el momento que nos las entregan a nosotros, la Torá no está más en el cielo. Y por eso vamos a dar unos ejemplos. Esto nos enseña que después de Kabbalat Torah, después de haber recibido en Shavuot la Torá, esta ya no pertenece al Shamaim, sino al pueblo de Israel. Para Lishboret la Torah, para poder romper la Torah, uno necesita ser dueño, si no, no puede. Pero veamos unos ejemplos. Cuenta el Talmud en el tratado de Baba Mesiah, Daf Nun Tet, página 59, en la Amud Bet. Cuenta ahí un caso un poco extraño. Había una discusión entre los Jajamim sobre un horno, se llama el Tanur Sherachnai. Era un horno que había una discusión que estaba hecho como que en partes. Entonces, así como los Legos, ¿no? Estaba hecho con partes. Entonces, había una discusión si ese horno era tahor o tamén. ¿Era puro o era impuro? Había una discusión muy grande entre los Jajamim. Sí, se llama puro por cuanto que está hecho de todo, es como uno, o por cuanto que son varias partes. Entonces había ese debate entre los Jajamim. Rabbi Eliezer, había un Jajam muy grande, se llamaba Rabbi Eliezer Metaher. Él decía, es tahor. Pero Rabbi Yoshua y todos los Jajamim decían, tamé. O sea, era uno, Rabbi Eliezer, contra Rabbi Yoshua y todos los demás Jajamim. Entonces, Rabbi Eliezer, que era el único, decía que es tahor, y todos los Jajamim, junto con Rabbi Yoshua, decían que es tamé, impuro el horno. Esa era la discusión, así, ahí la pueden ver en el tratado de Baba Mesiah, página 59. Ese día los Jajamim le dieron a Rabbi Eliezer todas las respuestas habidas y por haber para hacerle entender de que ese horno era impuro. Pero, no obstante, Rabbi Eliezer no las tomó como válidas y discutió contra todos los Jajamim. Y él estaba tan seguro que tenía la razón que se paró Rabbi Eliezer en el Bet HaMidrash y dijo, ¿saben qué? Si la halajá es como yo, este árbol que está acá afuera del Bet HaMidrash, este árbol de algarrobo, que se mueva de su lugar. O sea, si yo tengo razón, para que vean que tengo razón, que este árbol de algarrobo se mueva de su lugar. Y de repente todos están viendo la imagen y el árbol se mueve, se arrancó, se movió 100 amot, se movió 60 metros de su lugar. A la vista de Rabbi Yoshua y a la vista de todos los Jajamim. Les dijo Rabbi Eliezer, ¿se dan cuenta que yo tengo razón? Vino Rabbi Yoshua y le dijo, no. No traigas pruebas del algarrobo. No hay. Pero mira, se está moviendo, se movió 100 metros, se movió 60 metros. No hay. No nos interesa la halajá, como nosotros decimos, no traigas pruebas del algarrobo. Dijo, bueno, está bien, te voy a traer otra prueba. Había una corriente de agua que pasaba, un arroyo por ahí. Le dijo, bueno, si yo tengo razón y la halajá es como yo, entonces, Amata Maim Yojiach. Dice, esa corriente de agua que va hacia el sur, va a ir hacia el norte. De repente ven como el agua se detiene y empieza a ir hacia el otro lado. No, algo ilógico. Toda la vida la corriente va para un lado y se cambió en ese momento y va para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Yo tengo la razón, la halajá es como yo digo. Entonces vino Rabbi Yoshua, dijo, no traigas reayá, no traemos reayá, no es una prueba el arroyo. Siguió él, dice, espérense, si la halajá es como yo digo, que las paredes donde estaban, en el Knis, en el Bet HaMidrash, las paredes del Bet HaKnesset donde estaban estudiando, que se inclinen. De repente, las paredes se empezaron a mover, y se empezaron a inclinar, y se empezaron a caer casi sobre ellos. Y esto no es un cuentito, esto es una Gemara, algo que pasó. Vino Rabbi Yoshua en ese momento, gritó, Im atalmidei jajamim menatjin sebe alajá atem mati behem. Les empezó a gritar a las paredes. Los jajamim están discutiendo en alajá. ¿Ustedes por qué se entrometen? Les gritó a las paredes. Y en ese momento las paredes se quedaron y no se cayeron. Cuenta la Gemara que las paredes no se terminaron de caer por el cabot de Rabbi Yoshua.
y tampoco no regresaron a su lugar por cabo de Rabbi Eliezer. O sea, al final se quedaron en la pared por muchos años, como la torre de Pisa, así, inclinada. Dice Jajamim, de la época de los Emoraim, muchos años después, hay un testimonio que dice, yo vi todavía esa pared inclinada del Bet HaMidrash, donde estudiaban. Algo insólito. Con todo eso, le gritó a las paredes, ¿qué se meten ustedes en la discusión de Jajamim? Rabbi Eliezer no se quedó. Rabbi Eliezer dijo, bueno, ya como vio que ninguna prueba era suficiente, trajo la prueba más contundente. Si yo tengo la razón, minashamay miojiju, que salga una voz del cielo y que diga quién tiene la razón. Ahí ya no hay, nadie va a poder discutir, ni nadie va a poder decir nada. Que me lo demuestren del Shamayim. Dice la Gemara, y hasta Bat Kol, salió una voz del Shamayim Beamra, Malahem etzel Rabbi Eliezer, shealajá kemotó bechol makom. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Por qué discuten con Rabbi Eliezer? La alajá es como él siempre. Ya, salió una voz del Shamayim. Ya no hay discusión. Ya, está bien, no le hago caso al agua, no le hago caso a las paredes, no le hago caso al algarrobo, al árbol que se mueve. No, pues ahora ya está, es una prueba contundente. Salió una voz, Yatzabat Kol, salió una voz de Ambra, Malahem, ¿qué discuten con Rabbi Eliezer si la alajá es como él? Se paró Rabbi Yoshua delante de todos los Jajamim y dijo, perdóname, a Torah lo va Shamayim. No cuenta, la voz no cuenta, la Torah no está en el cielo. Impresionante. Espérate, la alajá te está hablando a Kadosh Baruj Hu. A Torah lo va Shamayim. Acá la Torah se decide, la Torah es nuestra. En la Torah estaba en el Shamayim cuando, antes de Kabbalat Torah, una vez que entregaron la Torah es nuestra. Nosotros en la tierra somos los que decidimos, los grandes Jajamim son los que deciden. Dijo Rabbi Irmía, ahí mismo cuenta la Gemara, ¿qué quiere decir que la Torah lo va Shamayim? ¿Qué quiere decir la Torah no está en el Shamayim? Dice Rabbi Irmía, Shekebar netara Torah me Arsinai, porque la Torah ya se entregó de Arsinai. En Anu Mashgihim Bebat Kol, cuando la Torah se entregó de Arsinai, ya nosotros no hacemos caso al Bat Kol. Así salió una voz del Shamayim y dijo, la alajá es como tal, y los Jamín decidieron a Jalel Rabbim. Dice, ya, la Torah misma te dice que tienes que ir detrás de la mayoría. En Anu Mashgihim Bebat Kol, Shekebar Katapta la Torah, porque ya Dios, Akadosh Baruj Hu, tú ya escribiste en la Torah, Behar Sinai, Ajaré Rabim Leatot. Entonces tú mismo escribiste en la Torah que hay que ir detrás de la mayoría. Ahora, aunque salga una voz o 10 voces del Shamayim, la Torah lo va Shamayim hi. Y se quedó la alajá como Rabbi Yoshua, aún en contra de Rabbi Eliezer y todas las pruebas contundentes que trajo. Cuenta la Gemara que Rabbi Natán luego se encontró con Eliyahu Naví. Los Jajamim de la época de los Tanaim, incluso también muchos de Boraim estudiaban con Eliyahu Naví. Se encontró una vez con Eliyahu Naví y le dijo, tengo una pregunta, dime una cosa, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu en ese momento? ¿Qué hizo? Akadosh Baruj Hu, salió una voz del Shamayim, él dijo así, y vio que no hicieron alajá como él, se enojó, ¿qué hizo? Le dijo Eliyahu Naví, ¿quieres saber lo que dijo? Akadosh Baruj Hu en ese momento dijo, Banai nitzhuni, mis hijos me ganaron, no puede ser, eso dijo Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu se puso muy contento cuando sus hijos toman la palabra como propia. Algo impresionante. ¿Cómo? Akadosh Baruj Hu está diciendo así. Akadosh Baruj Hu se puso muy contento en ese momento. Hay un maaseh con la yeshiva de Volozhin, muy famoso. El Rab Haim de Volozhin. Voy a ver si puedo compartir ahora en este momento pantalla. A ver si yo no sé si está, a ver si está la pantalla para compartir y si no, sí. A ver si me dejan compartir pantalla para poder y si no la damos sin compartir, pero hay bueno, no veo acá que haya para compartir. Creo que sí se puede dejar. Sí, estoy viendo, ahora voy a ver. Sí, ok. Ya. Perfecto. Ok, en esta voy a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de esto, voy a compartiendo pantalla. Ok. Muy bien. Dice, pasó un maaseh con la yeshiva de Volozhin, vamos a ver, con el Rab Haim de Volozhin. El Rab Haim de Volozhin había sido el alumno predilecto del Gaón de Vilna. Varias veces le fue a insistir al Gaón de Vilna para poder abrir la yeshiva. El Gaón de Vilna no le había contestado, hasta que al final, después le contestó que sí, porque la emoción, él no quería que se vaya por la emoción, pero de todas maneras al final abrió.
decidió abrir la yeshiva de Volozhin, la decidió abrir. Es conocida la yeshiva de Volozhin como la madre de todas las yeshivot. Vamos a ver por qué. El alumno más famoso del Gaón de Vilna era Rav Haim de Volozhin, y él fue el que escribió, él escribió toda una carta cómo había sido la fundación de la yeshiva. Una yeshiva que él había insistido muchísimo para abrir con su maestro, con el Gaón de Vilna, hasta que le dé el consentimiento y la verajá. Si no, él no abría. Hasta que al final era muy necesario abrir en ese momento una yeshiva para que salgan dirigentes, futuros dirigentes. La generación estaba muy mal, había sido la escalá en ese momento. Entonces necesitaban levantar todo eso. Y en 1803, Rav Haim de Volozhin, entonces fundó la yeshiva, la famosa yeshiva de Volozhin. Él había puesto todo su dinero, todo su capital, su esposa había vendido sus joyas para poder mantener y abrir esa yeshiva. Entonces, el Rav Haim de Volozhin, quiere decir, era el alumno más famoso del Gaón de Vilna, había establecido esa yeshiva hace más de 200 años y había instituido un nuevo modelo de yeshiva. Jajamim muy grandes estudiaban esa yeshiva. Rav Itzel Zalman Mertzer, el autor del Sefer Eben Haezed, él dijo, este mismo Rav Itzel Zalman Mertzer, él dijo lo siguiente, les voy a ir mostrando algunas imágenes. Rav Itzel Zalman Mertzer había dicho, para ver de qué manera se estudiaba en la yeshiva. Dijo, cuando yo era muy joven, estudié en la yeshiva de Volozhin. En aquella época, cualquier joven de mi edad que no sabía perfectamente todo el Seder Nashim y Nezikin, todo lo que es un Seder, un completo de Gemarot, de Nashim y de Nezikim, Lo Nichlal, decía, Lo Nichlal Bichlal Alomdim, no entraba, no podía entrar en la yeshiva, no formaba parte del alumnado de la yeshiva. El estudio de esa yeshiva era un daf de Gemara por día. Y él sigue diciendo, el Rabbi Zalman Mertzer, la mayoría de los bajurim repasaban el daf hasta 12 veces por día. Pero yo, como me gustaba más profundizar, no podía repasarlo 12 veces por día, nada más lo repasaba 8 veces por día. No se interrumpía el estudio en la Torá, de la Torá en la yeshiva. Había sedarim, 24 horas, se estudiaba de día y noche. Unos se iban, otros regresaban. Durante toda la noche había guardias, así como el Bet HaMikdash. El mismo Rav Haim de Volozhin, él era el que estudiaba en los días difíciles. Por ejemplo, cuando terminaba Kippur, la gente iba a comer por el ayuno. Él se iba y no comía hasta las 2 de la mañana, que volvían a reemplazarlo. Era algo impresionante. La yeshiva se había convertido tan importante que cuando Napoleón había invadido esa área, se había emitido un edicto especial para salvaguardar al rabino y a la yeshiva, para poder brindarle asistencia, protección. Bueno, y de ahí salían, la idea, de ahí iban a salir grandes Talmidei Jajamim para poder conducir otras yeshivot, otras kehilot. Se convirtió la yeshiva de Volozhin entonces en un semillero, en un lugar donde salían los mejores Talmidei Jajamim durante un periodo continuo de 200 años. Rav Haim, él también fue autor, como sabemos, de un libro muy famoso, Nefesh HaHaim, el cual elevó todo el estudio de la Torá, pero después falleció Rav Haim, y después siguió su hijo, el Rabbi Itzik de Volozhin, y después siguieron otros Rabbanim, pero llegó un momento, casi después de 90 años, que tuvieron que tomar una decisión tremenda. En ese momento, el Rosh Yeshiva era el Rab Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Él tuvo que tomar una decisión, el Netziv de Volozhin tuvo que tomar una decisión muy drástica. En aquel momento el gobierno de los zares, el gobierno zarista, estaba presionando para que realicen algunos cambios en la yeshiva. Que no se permite esa yeshiva seguir estudiando con esa kedushá, con esa santidad, con esa tahará. Entonces, el zar mandó a cambiar un poco el sistema, empezando con una hora de estudios laicos, pero después le fueron poniendo más y más y más. La pregunta era, entre los jajamim, ¿aceptar los cambios o cerrar la yeshiva? No había otra. Esta era la madre de todas las yeshivot. La yeshiva, esa era una pregunta muy dura. Entre los mismos jajamim ya no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Metemos otras materias dentro de la yeshiva? Bueno, en ese momento vino uno de los Yehudim, era un Yehudim noble, unos nobles Yehudim rusos,
uno de ellos se llamaba Poliakov, él quería ayudar a los Yehudim. Entonces él mandó a reunir a los Jajamim, a los rabinos. Le dijo, es una lástima. ¿Por qué no hacen una reunión entre ustedes, los rabinos? Decidan, por lo menos estudien algunas materias, no sé, matemáticas, metan algunas materias en la yeshiva. Bueno, entonces la reunión había sido en San Petersburgo. Rabinos, por favor, tomen una decisión. O introduzcan algunas materias seculares o la yeshiva se va a cerrar. Por favor, les pido. Bueno, era algo impresionante porque en ningún lugar había 500 alumnos estudiando juntos, no, ni en las universidades. Era algo impresionante que estudien Leshem Shamaim. Entonces el Bet Halevi dijo, la Torá se puede estudiar en Volozhin o en cualquier otra parte del mundo, aún en Ecuador, en México o donde sea. La Torá se puede estudiar en todos lados. La Torá se entregó en Har Sinai. Ojalá que la yeshiva no se cierre, pero preferimos que se cierre antes que se desvirtúe. Así dijo el Nesiv de Volozhin. El día 22 de diciembre del año 1891 se dictaron por el ministro de Educación de Rusia 5 decretos. El primer decreto era, los estudios de la yeshiva de Volozhin pasan a estar controlados por el Ministerio de Educación ruso. Punto número 2. Queda prohibido estudiar en total más de 10 horas al día, porque en la yeshiva estudiaban 24 horas al día. Solamente se pueden estudiar 10 horas a la noche, tienen que descansar, los alumnos no pueden, es un esfuerzo superior. Tercero, en la noche se debe de cerrar el establecimiento y no puede quedarse a estudiar absolutamente nadie. Siempre será 24 horas. Los estudios, este fue tremendo, los estudios seculares, así era la orden de Rusia, los estudios seculares serán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ya no son 2 horas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, el estudio de la Torá quedó resumido a 3 horas, porque a la hora que ya se ponía el sol ya no se podía seguir estudiando. Y ahí en Rusia el sol se pone en invierno, se pone muy, muy temprano. A las 4 o 5 de la tarde se pone el sol. Entonces quedaron 1 o 2 o 3 horas de Torá. Y todos los maestros deben ser graduados universitarios. Ya no pueden ser maestros los de las materias seculares. En ese momento se levantó un Rab Rafael Shapira, y dijo, ustedes saben muy bien que en esta yeshiva, nuestro abuelo Rab Haim, ni siquiera Musar quería que se estudie, porque él decía que el Musar estaba en la Gemara, y para él el Musar era Bitul Torah. Y ahora ustedes quieren que nosotros aceptemos que el Ministerio de Educación de Rusia nos ponga solamente para estudiar 3 horas diario. Esta es la Torá tal como está en Volozhin, y si no, que esta Torá y que esta yeshiva quede en un recuerdo glorioso de la historia, y se cierra. No vamos a desvirtuar la Torá. La Hashem Yeshua, vamos a mantenernos firmes, y que Akadosh Baruj Hu haga lo que entienda que tiene que hacer. Y así fue que el 5 de Shevat del año 5652, era 1892, a las 9 de la mañana llegaron unos policías acompañados de campesinos, acompañados de cosacos. Una multitud se presentaron con el Netziv de Volozhin y le ordenaron que reúnan a todos los talmidim de la yeshiva en el salón, en el Bet HaMidrash, y dijeron, a partir de este momento y de acuerdo con la ley del Estado, por desobediencia hacia las leyes del país, todos los alumnos deben abandonar la yeshiva, así también como la ciudad de Volozhin, en un plazo no mayor a 3 días. Si alguno permanece aquí después de 3 días, será penalizado y castigado por la ley. Esas puertas que habían estado abiertas ininterrumpidamente casi por 90 años, sin cerrar, en la noche de Yom Kippur, sin dejar de estudiar desde el año 1803. La yeshiva de Volozhin, la madre de las yeshivot, estuvo abierta por casi 90 años y se cerró en 1892. ¿Cómo es posible que cierren las puertas de una yeshiva, de la madre de las yeshivot, de una puerta que estuvieron abiertas durante 90 años? ¿Cómo es posible que esta casa que siempre vibró con la Torá ahora se quedó en silencio? No quedó absolutamente nada. Y así terminó la yeshiva de Volozhin.
Algo tremendo. Poco tiempo después, el Netziv de Volozhin llamó a su hijo, el Rav Haim Berlin, y le dijo: no veas mal el hecho de que yo me mantuve firme y que la yeshiva, y por esto provocó que la yeshiva se cierre y que yo me vaya de este mundo, porque él se quedó muy mal. Porque es digna la causa para poder entregar la vida por ello. Y la yeshiva se cerró. Y ellos, los jajamín, decidieron, se cierra. Pero hay una yeshiva, 500 alumnos. La yeshiva se cierra y se acabó. ¿Cómo los jajamín tienen esa fuerza de decir, yo rompo las lujot? La Torah, Bashamayim, hasta Kabbalat Torah, a partir de Kabbalat Torah, es la decisión de los grandes jajamín. Y si los grandes jajamín decidieron, no vamos a desvirtuar la Torah, se cierra la yeshiva y se cerró esa yeshiva. Y los grandes jajamín que salieron, increíblemente, a primera impresión, eso resultó una tragedia. Pero sin embargo, las consecuencias se dieron luego a conocer que eso había sido una verajá, una bendición tan grande de Akadosh Baruj Hu, porque la clausura de esta yeshiva de Volozhin llevó a la apertura de otras nuevas yeshivot en Europa. Y se cerró Volozhin, pero los alumnos de ahí, que eran grandes talmidei jajamim, salieron y se fueron a abrir en otros lados. Y cuando se cierra Volozhin, los alumnos de ahí salen y abren la yeshiva de Telch. Otros alumnos, la yeshiva de Novardok, la yeshiva de Slavotka, la yeshiva de Ponovich, la yeshiva de Mir, la yeshiva de Kelm, la yeshiva de Tels. Todas esas yeshivot salieron porque se cerró la yeshiva de Volozhin. Algo impresionante. Los jajamim tienen esa fuerza de cerrar lo que es cuando deciden. Rabbi Israel Salanter salió de esa yeshiva también de Volozhin, el Reuben Bengis, no, jajamim grandísimos que habían salido de esa yeshiva. Rabbi Jacob Yosef, que era el primer rabino ortodoxo de Nueva York, Rab Haim Berlin, jajamim, Rab Haim Soloveitchik, el Brisker Rab, todos estos jajamim salieron de ahí y fueron a formar otras yeshivot. Rab Shimon Skop, algo impresionante, los jajamim grandes que habían salido de ahí, Rab Rafael Shapiro, Jaime Moser Rosinski, algo impresionante, todo esto salió de ahí. Entonces, cuando estoy yendo para atrás, quería ir para adelante. Cuando se cerró, se abrieron. Eso es la fuerza de los talmidei jajamim. Y presten atención a esto que les voy a decir, y ahora voy a dejar de compartir pantalla para ver esto. En la Gemara, en Baba Kama Mem Aleph, página 42, dice que Shimon Amsuni, había un jajam muy grande, él allá Doreshet Kola Etim, él explicaba todos los etim que había en la Torah. Por ejemplo, Kabed, Et, Abija, Et y Beja. ¿Por qué dice dos veces Et? Entonces, todos los etim de la Torah, él explicaba. Jevan Sheguía le pasó cuando llegó a un pasuk en la Torah, Et Hashem lo queja tirá, a Dios hay que temer. Decía, bueno, aparte de Dios hay que temer a quién, a nadie. Entonces, ¿para qué está esa palabra Et? Et es le rabot, vino a aumentar a alguien más. Dijo, la verdad, aquí yo me trabé. Dijo Rabbi Shimon Amsoni, que Shem, dijo, ya, se acabó. Que Shem shekibalti sahara la derisha, kach kibalti sahara la perisha. Abandonó todo, tiró la toalla. Dijo, todo lo que yo expliqué de los etim Shebatorá está todo mal. Salta. Entonces, la Gemara dice, así como él recibió pago, shekibel sahara por las de la Shot, aunque estuvieron mal. Kach kibalti, dijo, también yo recibí pago del Shamayim porque me aparté. Hay una pregunta que salta a la vista. Está bien que él recibió un pago del cielo por buscar explicación, aunque quizás betaúd, aunque sea equivocadamente. Está bien, tiene pago. Pero, ¿por qué va a recibir pago por abandonar? ¿Por qué va a recibir pago así? Bueno, ya todo lo que estudié, los etim, ya a la Kenizá, no, está mal. ¿Por eso también va a recibir pago? Dicen los jajamim que una persona, un talmid jajam, tiene la posibilidad de retractarse por el emet de la Torah. Aún va a tener pago. Eso se llama que uno está rompiendo la Torah. Uno tiene fuerza para decir todo para que salga el emet, para que salga la verdad. Los jajamim pueden decir, esto está mal. Por eso él se apartó. A Osekba misma, para terminar misma, él estaba haciendo una misma de apartarse. Impresionante. El Hasonish, conocen un Hasonish que habrá fallecido como hace 60 años. Algo impresionante. Una vez
dejó de ponerse el tefilín durante algunos días. ¿Por qué? Porque estaba indispuesto, no estaba bien del estómago, y dejó de ponerse el tefilín. Y la gente cuando le preguntaba a Jajam, lo veían haciendo tefilá, sin tefilín. Dijo Hashem, dijo el Hasonish, tú me ordenaste ponerme los tefilín, pero también tú me dijiste que en esta situación no se puede poner los tefilín. Entonces, Bishvili, dice, para mí es lo mismo. La misma halajá que te dice que hay que poner un tefilín, la misma halajá que te dice que cuando una persona está indispuesto, no se pone el tefilín. Y él tiene la fuerza para decir, no pongo el tefilín. Pasó un masé con Rabbi Israel Salanter. En su momento hubo una peste muy grande, y llegó el día de Kippur, tenían que comer, no se podía ayunar el día de Kippur, y todo el mundo era sacaná, era un peligro ayunar el día de Kippur, sacaná nefayot, pero la gente dudaba, ¿cómo? Está bien, bueno, vamos a hacer el ayuno, está bien, no importa, nos vamos a cuidar un poquito más, hay pandemia, no pandemia, vamos a hacer. Se levantó el Rabbi Israel Salanter, sacó en la noche de Kippur una botella de vino, sacó unos pastelitos. Bueno, no sé si en la noche, puede ser en la mañana, en el Bet Knesset, hizo el kiddush y comió y le dio a la gente de comer. La gente decía, ¿qué pasó? Él tiene la fuerza de decir, no, es sacaná nefayot y no se puede hacer, y es Kippur. ¿Y quién lo hizo? El Rabbi Israel Salanter. Fue algo impresionante. Pero algo más impresionante es lo que le voy a decir ahora, y díganme ustedes si no está impresionante, algo que es imposible de creer. Cuenta la Gemara en Baba Mesia, página 86. Amud Aleph, ahí nos relata que había un mahloket en el Shamaim. Ahora, no estamos hablando una discusión en la tierra, estamos hablando que había una discusión en el cielo. ¿Qué era la discusión? ¿De qué se trataba esa discusión? En el cielo había una discusión, Metipta de Raquía dice, discutían toda la yeshiva del cielo, del Shamaim, y Akadosh Baruj Hu. O sea, estaba Dios por un lado y toda la yeshiva del Shamaim por otro lado. Cuenta la Gemara, fíjense ustedes en Baba Mesia, página 86. La cuestión, ¿cuál era? La cuestión, la Gemara dice, Baeret Kodemet Lesear Labán, también. Sí, era por cuando el zarad, la lepra, entonces hay una roncha y luego unos pelos que salen de la roncha. Entonces decía, si primero salió la roncha y después salió el pelo blanco, entonces ahí se llama que está impuro, el zarad. Pero, Beim Sear Labán Kodemet de Baeret, pero si primero salió el pelo blanco y luego salió la roncha, Tahor. Así. El problema era, si tiene duda, Safek Maya Tzarishon, duda, ¿qué salió primero? ¿El pelo de la lepra o salió la roncha que viene de la lepra? Esa era la duda que tenían, no sabían. Y esa es la discusión en el Shamaim. Akadosh Baruj Hu Omer Taor, dice la Gemara, dice el Talmud que Dios decía puro. Y toda la metipta del Shamaim decían tamé. Toda la Yeshiva Shelmala en el Shamaim discutían, decían no, tamé. Era tanta la discusión que en ese momento dijeron, vamos a preguntarle a uno que es experto en lepra, experto en zarat. Pero esa persona, ese Rabá, está en la tierra. Se llamaba Rabá. Rabá estaba en la tierra. Dijeron, vamos a preguntar a Rabá. Lo que él diga, él es experto en el tema. Lo que él diga, decidimos. Era la discusión en el Shamaim. Entonces mandaron unos malajim del Shamaim que bajen a la tierra para preguntarle a Rabá. Rabá en ese momento estaba escapado, estaba escondido en una cueva por miedo del gobierno. El gobierno de Parás, el gobierno persia, el gobierno iraní. En ese momento lo estaban acusando de que él juntaba mucha gente en dos épocas del año, miles y miles de personas que dejaban de trabajar durante un mes. Y esas personas para escuchar Torah, porque no tenían que trabajar en el campo, estaban esperando que termine la cosecha o que empiecen a cosechar. Había 2 meses en Nisan y en Yarje Kalá se llama Nisan y en Elul. Entonces él juntaba muchísima gente. Toda esa gente dejaba de trabajar y dejaba de pagar impuestos. Entonces lo acusaron a Rabá de que él está provocando que toda la gente no trabaje y no pague impuestos. Lo empezaron a buscar y Rabá se escapó. Se escondió en una cueva. Estaba escondido durante un tiempo en una cueva. Y en ese momento escuchó como venía gente. Pensó que era un ejército. Que de repente empezó un viento muy fuerte y ruido. Se asustó tanto pensando que ya venían por él, pero no eran los malajim, eran los ángeles que venían a preguntarle, enviados por Akadosh Baruj Hu. Y él dijo, Tinach nafshe de Hau Gabra, Beloi Maser Beyada del Maljuta. Dice que me tenga que ir, de esa persona se refirió a él, y que no me entregue, que no me agarre en el gobierno. Entonces, en ese momento que estaba falleciendo Rabá, porque él mismo pidió,
llegaron los malajim, justo en el momento que prácticamente estaba agonizando. Y él le preguntaron, bueno, Rabá, ¿qué dices? Dinos alajá, ¿cómo es? Le preguntaron, Safek, si hay duda de si salió primero el baeret, la roncha o el pelo, ¿qué es? Entonces dice la Gemara, Kiabaka Nahde Nafshe, cuando estaba muriendo en ese momento, Amar, dijo Tahor, y se murió. Dijo Tahor. Él dijo Tahor. ¿Cómo quién? Como Dios. Entonces él apoyó a Akadosh Baruj Hu. Yatzá Batkol, salió en ese momento una voz y dice la Gemara Beambra, dijo, Ashreja Rabá, dichoso Rabá, Barnahmaní, así se llamaba, Shegufeja Tahor, que tu cuerpo es Tahor, Beyastá Nishmateja Betaor, y salió tu Neshama pura. Entonces, dijo Rabá, que la alajá como era, Tahor, la alajá era como Akadosh Baruj Hu, no como toda la yeshiva del Shamaim. Aparentemente, dijo Rabá, apoyó a Dios. El Rambam, en Alajot Tum'ah de Tzarat, en el Simán Bet, Alajá Tet, en la Alajá 9, el Rambam dice, no, tamé. El Rambam dice tamé, pero espérate, si Rabá dijo como Dios, salió una voz del Shammai, Rabá dijo como Dios. Viene el Rambam, fíjense en la Alajá de Tzarat, dice el Rambam, dice no, tamé. ¿Cómo tamé? ¿Cómo se tira contra Boreolam, contra el Rabá? El Kesef Mishne explica ahí, no queda la alajá como Rabá. ¿Sabe por qué no queda la alajá como Rabá? Porque Rabá lo dijo en el momento de Yesiat Nishmató. Rabá lo dijo en el momento que su Neshama se estaba yendo al Shamayim y él casi no estaba en este mundo, estaba en Olana Neshamot y la Torah lo va a Shamayim. Entonces viene el Rambam y dice, no es la alajá como Rabá, porque la Torah no está en el Shamayim. Bueno, pero Rabá, Rabá lo dijo cuando su Neshama se estaba yendo. Y la Torah no es el Shamayim, y la alajá no es como Akadosh Baruj Hu, es como Metipta, como la Yeshiva Shel Mala, y por lo tanto, dice el Kesef Mishne, Rechonó Shel Notema Torah, la voluntad de Dios, Sheachajamim y Freshueta Torah, Lefimitaba Banatam, que los Jamín expliquen la Torah de acuerdo a su entendimiento, que Fiabanat Bene Adam Baolamase, como la persona en este mundo. Dice el Kesef Mishne, dice Oraata Novat Mimekor, dice esto sale de la base, Shemihuz Leolamase, que Hol Sheyeo Tomekor, todo lo que viene fuera de este mundo, aunque sea un Jajam Neemán, un Jajam muy fiel, en la Koltofet, no tiene ninguna fuerza, Lipsok alajá baolamase. No porque vengan a decir, y como Rabba salió en ese momento y él se estaba yendo, no es la alajá como Boreolam, y el Rambam posek que la alajá no es como Rabba, ni es como Boreolam, sino como Metipta de Shamaim. La Torah, ¿a quién pertenece? ¿Al Shamaim o a Israel? La Torah pertenece a Israel, la Torah lo va a Shamaim, la Torah sí, se entregó, pero cuando los Jajamim ahora tienen la fuerza para decidir y para decir, aún en una discusión contra Akadosh Baruj Hu, es algo impresionante, algo increíble de lo que podemos aprender de todas estas cosas. Por eso dijimos en la clase, ¿cuál es la Torah? La Torah no es el Shamaim. Y esto es lo que nos da la influencia cada año en Hag HaShavuot. Hag HaShavuot se entregó a la Torah. La Torah se entrega y esa no es como cualquier otra fiesta. La fiesta de los Yehudim tienen influencia cada año, influyen. Y si ese año se entregó a la Torah, si nosotros nos esforzamos, vamos a poder recibir esa Torah, esa ashpa'ah, ese empuje para acercarnos más a la Torah. Y con esto termino. Dice, la Torah fue entregada, como sabemos, hace 3.334 años. Los padres habían recibido la Torah en Har Sinai. Y justamente en una clase de hoy a la mañana lo veíamos. La Torah fue dada para gente pervertida. Cuando vino Akadosh Baruj Hu le entregó la Torah en Har Sinai, la Torah fue entregada para gente malvada, gente pervertida, gente sin educación. Una sola vez en la historia de la humanidad, Dios reunió a toda una nación para hacerse presente, Leit Galot, y mostrarse. Una sola vez pudo haber sido con gente particular como Moshe Rabbenu, con los Nevi'im, Irmiyahu y Ejezkel, pero son gente particulares. Con la nación fue una sola vez. Y fue algo impresionante. Dice que en ese momento todo el mundo se quedó callado. Las aves no volaron, ningún pájaro cantó. En ese momento había nubes rodeando toda la montaña. Kola shofar olej behazek, la voz del shofar, era algo impresionante, las nubes, todo, una presentación impresionante. Viene, una cosa así, tiene que venir ahora Dios y decirte algo
algo imponente. Y en ese momento, Itgalea Akadosh Baruj Hu se descubre, y en ese momento, ¿qué dice Akadosh Baruj Hu? Estaban todos esperando. Algo impresionante. Dice Akadosh Baruj Hu, Lo tirzaj, no asesines. Lo tinaf, no cometas adulterio. Lo tignov, no robes. Ahí se refiere a secuestrar. Tanto para decirte esas cosas que yo ya las sé de cosas morales, eso lo sabe cualquiera. O sea, una cosa tan impresionante. Y dentro de eso te dice, no robes, no mates. La Torá ¿a quién le entregó la Torá? A gente perversa le entregó la Torá que tiene que venir a decirle, no mates. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que viene allá Akadosh Baruj Hu y te dice estas cosas? Les voy a dar un ejemplo para entender qué es esto. Una vez vino un rabino muy importante a una escuela. Entonces vino el director, vamos a decir, el Rabo Ovadia Yosef. Vino el director y juntó a todos los niños de la escuela. Le dijo, chicos, por favor, les voy a pedir derejeres, les voy a pedir que tengan, por favor, compórtense, buenos modales. Va a venir este rabino tan grande. Por favor, les pido que no lo escupan. No le tiren sillas, ni le tiren borradores. ¿Qué está hablando? O sea, ¿cómo está? Mira, Akadosh Baruj Hu te va a entregar la Torá. Por favor, no roben, no maten, no asesinen y no cometan adulterio. ¿A quién le está hablando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que eso viene a Akadosh Baruj Hu a decirnos? Eso es lo que tenía que venir a decirnos. Algo impresionante. Y con esto acabamos. Ustedes saben que en toda la Torá hay ta'amim. Los ta'amim son las entonaciones como los ashkenazim, los sefaradim, marroquí. En todo el mundo tienen ta'amim. Los ta'amim fueron entregados masores, se entregaron en la misma Torá. No están escritos en la Torá, pero fueron entregados de masores. Y así, de boca en boca, después las escribieron. Hay ta'amim que indican dónde se corta, que asla, gerish, rabía, cómo se explica. Hay en una sola parte de la Torá que hay dos ta'amim. Ta'am tachton y Ta'am Elión. Hay dos tipos de Ta'amim. Hay un Ta'am que en el Humash hay un Ta'am que se llama Ta'am Tachton, y en la Torah se lee diferente. Es en un solo lugar, en Aseret Diberot. ¿Qué diferencia hay si se lee así, se lee así? Yo escucho la Torah. ¿Qué me cambia la vida si hay Ta'am Tachton, Ta'am Elión? ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué? Alguna vez nos preguntamos. A mí siempre se me pasó esa pregunta. ¿Por qué en Aseret Diberot hay Ta'am Elión? ¿Por qué tenemos que haber otro Ta'amim? Algo impresionante. Explican que en todas las misbot de Aseret Diberot hay dos maneras de hacer. Hay Ta'am Tachton y hay Ta'am Elión. Por ejemplo, en la Torá, cuando decimos, viene la Torá, te dice Lo tirzaj, no puedes matar, no matarás. ¿Sí? Eso, no matarás, entiendo, no vas a matar, perfecto. Pero hay otra clase de matar. La Torá dice, los Jajamín dicen que hay 3 misbot en la Torá que es Yarek ve Aliabor. Hay 3 misbot en la Torá que uno las tiene que dejarse matar y no hacer. Todas las demás no. Si alguien dice, o comes cerdo o te mato, tiene que comer. O no cumple Shabbat o te mato, la persona tiene que cuidar su cuerpo. Pero si la persona viene y dice, o haces abodah zará, o cometes adulterio, o matas a la persona o te mato, hay que dejarse matar. Son las 3 abonot. Pero hay uno más. Hay una abon más. Hay una abon que es Amalbim pene javero barabim. Dice la persona cuando mutah, la persona es mejor que se tire al fuego, y no haga pasar vergüenza al compañero. En ese caso está escrito que la persona es mejor eso. Entonces vemos que dice, no ajlole Adam, es mejor para la persona. Como por ejemplo, como Tamar, que ella casi la hermana, ella podía decir quién fue, pero ella no dijo, es mejor, hay que dejarse matar. Hay 4 entonces, no son 3. ¿Por qué dice 3? Hay 3, son de la Torah, es Ta'am Tachton. Pero hay un Ta'am Elión, hay una más. En todas las misbot y en todos los Aseret Diberot hay un Ta'am Elión. Hay una cosa más, hay algo más. Por ejemplo, les voy a explicar. El Rabbi Yehuda Sadka, un jajá muy grande, dice Lo tignov, no robes. No robes, entiendo, no robarás. Una vez el Rabbi Yehuda Sadka, todos los jueves a la noche, el Shishi, él entraba y hacía un shiur, una clase de 3 de la mañana hasta Netz, y después hacía tefilá, todas las noches. Todos los jueves a la noche. Un día llegó tarde y llegó media hora antes de la tefilá. Entonces todos abrieron las gemarot y vino el Rabbi Yosat que dijo, no, nadie abre gemarot, vamos a estudiar de memoria. Jajam, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque si abrimos las gemarot y vamos a estudiar, y ahora en media hora van a llegar la gente para la tefilá,
Entonces van a pensar que nosotros y que yo estuve estudiando acá desde las 3 de la mañana. Y eso se llama Gonev Da'at Beriot. Eso se llama robar el pensamiento de la gente. La Gemara dice la Gemara, Shelo, Gonev, Shoel, Shelo Midat, Gazlamabe. Afirma una persona que no. Y él dijo, no voy a robar a la gente el pensamiento. Eso está mal. Nosotros tenemos robar, claro, ¿cuál es? Nosotros no podemos compararnos con Saddiquín tan grandes. Pero hay otro, en todas las cosas hay Tama Elión. Cuando vino hace poco Rav Haim, y con esto para el Lunishmat, que sea Rav Haim Kanievski, llegó el Stapler, para ser conocido, llegó el Stapler a su casa, y su hija, el Stapler era Rav Yaakov Kanievski, papá de Rav Haim, y su hija le dijo, papá, Haim le duele mucho la espalda y no puede levantarse. Agarró inmediatamente, él sabía dar bien masajes, buenos masajes, agarró un aceite, se fue a la casa de su hijo, de Rav Haim Kanievski. Rav Haim estaba sentado estudiando, cuando lo vio le dijo, mamá, cara, ¿qué pasó, papá? Él dijo, seguro me está diciendo así para hacerse el fuerte, para demostrar, no preocuparme. Le dijo, Haim, acuéstate en la cama, levántate la camisa. Se acostó 45 minutos haciéndole masajes. Terminó, le dijo, ¿sabes qué, Haim? Hasta mañana en la mañana no te levantes para que estés bien, vas a estar perfecto, mañana te vas a levantar. Y ya, se regresa el Stapler a su casa. Cuando va, ¿dónde? La hija lo ve, dice, Fuaita, ¿dónde estuviste, papá? Fui de Haim. ¿Qué Haim? Haim, tu hermano, mi hijo. Fui a hacerle masaje porque me dijiste que le dolía la espalda. No, yo me refería a mi yerno. Haim, es otro Haim. ¿Cómo fuiste a hacerle masajes a Haim? No te puedo creer, dice. Agarró, espérame tantito, salió. Dice que en ese momento se fue el Stapler, vuelve a la casa donde estaba su hijo, acostado, obvio, y le fue a decir, levántate. ¿Saben por qué fue levántate? Porque no se iba a levantar hasta mañana a la mañana. Porque él hacía Kibud Baem, y si el papá le dijo hasta mañana a la mañana, no se va a levantar. Tuvo que ir el Stapler a decirle a Rav Haim, levántate. Eso es Kibud Baem Betam Elión. Hay dos Tam. Hay Tam Tachtón, que es el respetar al papá, a la mamá, pero hay un Tam a Elión. Hay otras cosas. La Torá nos dice que esta es la Shfá, esta es la influencia. Siempre, tenemos 20 años, 30 años, hay que cambiar, hay que adelantar un poquito. La persona tiene que avanzar. Esta es la forma que en Shavuot nos dan la oportunidad de ¿qué? De subir un poquito, quizás no a esas categorías, pero vamos a subir un poquito con el Tam a Elión, las notas musicales un poquito más arriba. Esto es lo que te dice a la persona que está viva, se le dice Lech le Shalom, ve en paz. A la persona que ya no está viva le decimos Lech be Shalom, ve Shalom, ya, porque ya no ve con lo que tienes, ya no hay más, ya no puedes seguir haciendo misbot. La persona que está viva, estamos vivos, cada día podemos hacer una misma, un gesed, un favor, una palabra de Torah, un teilim más. Eso se llama Lech le Shalom. Eso es subir un poquito. Tama Elión. Por eso solamente es hacer la Diberot, es Tama Elión. Y esto es lo que nos pide en Akadosh Baruj Hu. Un poquito. Te pido un poquito. No hay que quedarse siempre en el mismo lugar. Bueno, yo hago tefilá, hace 20 años hago igual. No. Ayer era igual, anteayer no. Cada día hay que tratar de cambiar un poquito, subir. Eso es la oportunidad que nos da Hag HaShavuot. La Torá nos las entregó a nosotros. No está en el Shamayim, no está lejos. La Torá nos entregó a nosotros. Y saber que si es nuestra, cómo tenemos que cuidarla y cómo tenemos que escuchar la palabra de los Ajamim. Y saber que este es el momento ahora en Hag HaShavuot de poder avanzar en Torá y en Mitzvot. Hag HaShavuot Sameach a todos. Muchas gracias. ¿Cómo decirlo? Son ocupados para nosotros. La voz Hashem te dio eso, Jajam, y gracias por compartirlo constantemente. Gracias por permitirnos a nosotros también que nuestros oídos se refresquen con tus palabras de Torah. Gracias. Yo creo que ahora sí estamos listos para Shavuot. Estamos terminando Sefirat HaOmer con este broche de oro, Baruch Hashem. Mañana todavía es el último día de contar, pero hoy día nosotros terminamos, por decir, las clases hasta Shavuot, y estamos felices de haberlo hecho contigo. Gracias, en esta noche. Que Akadosh Baruj Hu te mande todas las bendiciones de la Torah y que seas con muchas alegrías, Bezrat Hashem, y que este próximo 6 de Sivan, Bezrat Hashem, Akadosh Baruj Hu derrame el doble de lo que te ha entregado para que nos sigas iluminando, porque eso eres una antorcha, una lámpara. Y te pido por favor que no
no te vayas a molestar. No. Cuando veas otra llamada del Ecuador de aquí a un par de meses, con mucho gusto. Ecuatoriano. No, me va a callar. Con mucho gusto. Ten Rajamín, misericordia. Aquí también hay oídos que necesitan un poquito, así que me va a callar. Gracias. No nos lo tomes a mal. No, favor. Es un sejut, de verdad, un sejut, gracias. Estuve un poco ocupado con unas clases, pero ya, ¿sabe? De alguna manera nos hacemos tiempo. A ver, gracias. Contrario. De verdad que sí, que es un gran mérito, porque hace como 2 semanas, creo, hace 2 semanas veníamos hablando de esto, y a veces hay otros trabajos por ahí, pero lo logramos para la última clase antes de Shavuot, y estamos felices y contentos, y estamos seguros que el amo del universo también te va a recompensar grandemente. Bezrat Hashem, a ti y a toda tu familia, a tus alumnos también, Bezrat Hashem. Amén. Gracias, querido Jajam. Gracias. Un abrazo hasta allá a la Ciudad de México. Gracias. Desde ya, que deseamos que tengan un Shabbat Shalom de Hag Sameach. Hag Sameach igualmente, y gracias por darme la oportunidad. Es que era mi voz. Muchas gracias. Hag Shabbat Sameach, y les deseo todo lo mejor y muchas Selajá, Berajá, y que puedan seguir creciendo. Amén. Amén. Querido, muchas gracias por haberse conectado esta noche una vez más. De verdad los felicito, como dice el Morasher, en vez de estar fijándose ahí en la novela Betty la Fea, pusieron a los feos aquí, a Morasher, lo digo por el Morasher, los demás estamos un poquito regulares. Y bueno, gracias por haberse conectado, de verdad espero que les haya gustado tanto esta clase como a mí. La gente está comentando, Hashem, los que quieren repetirse, así como cuando les gusta la sopa y se la quieren repetir, pues la clase también está grabada, así que el que la quiere volver a repetir nos la pide, con mucho gusto le mandamos el enlace. Gracias. Siempre para el crecimiento y el ánimo, porque de verdad estas clases como animan y dan ganas de seguir adelante y respetar a los jajamín, porque a veces la gente dice, pero ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo ese rabino? No. Mientras no estudies como ese rabino, no tienes derecho a hablar de él. Mejor ponte a estudiar, y si en algún momento si llegas a ese nivel, ahí vas a poderlo entender, vas a saber por qué lo dijo. Por eso es que la Torah está con nosotros aquí, Baruch Hashem. Queridos, mi querido Morén, gracias por todo. Gracias a la señorita Brito también. Gracias a ustedes, a Jamín, muchas gracias. Gracias. A Han Joseph, a Han Lizuli, espectacular. Yo me he quedado sin palabras. La Torah no está en los cielos. Es súper linda clase, una coordinación enorme, y sobre todo siempre ese toque histórico que en el trabajo que hace es espectacular de la yeshiva. Es impresionante realmente cómo nos pone a punto de caramelo para recibir la Torah que corresponde con este año ya en Bonsai Shabbat. Toda rabá. Muchas gracias, al contrario, a ustedes. Pecado de protección para los niños, Benjamín y Eitan, junto con su madre, la señora Jimena, a quien también apreciamos mucho. Les mando un fuerte abrazo, señores, a todos. Me despido desde acá de la ciudad de Quito. Gracias, Rab. Gracias, Yosef. Gracias a todos los rabanes. Gracias. Shalom y Hag Sameach. Gracias. Espectacular, a seguir poniendo los pilas, ¿no? Ya quedó claro de quién es la Torah. Muchas gracias a Ángel Izuli, gracias por el tiempo, gracias a Joseph Franco, y gracias a todos ustedes por escoger siempre la mejor parte. Como siempre digo, la mejor parte es esta. Que Dios les dé mucha verajá, veas la Amén. Amén. Gracias. Bye.